Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo esta semana en su programa Tiempos, un momento con la historia. Esta semana vamos a hablar de un municipio localizado en el centro norte del estado, por el que todo el mundo conocemos, ahorita vamos a ver por qué, todo el mundo pasamos por ahí. Y para hablar de este pueblo, de Imuris, está con nosotros ahora Pamela Corella, que es una historiadora, colega de la Sociedad Sonorense de Historia y además es ya la cronista municipal de Imuris. Pamela, gracias por venir. Así es. Pues muchas gracias también por la invitación, muy buenas tardes y pues venimos aquí a compartir un poco con tu público acerca de la historia de Imuris. Tenemos que empezar por el principio. Por el origen, la fundación o el nombre. Bueno, empezaremos con el nombre. Hay dos versiones de qué significa Imuris. Este viene de un vocablo pima. Uno de ellos es loma en forma de pedernal y el otro es lugar entre dos ríos. En lo personal me voy más por la segunda versión, dado que Imuris se encuentra entre el río Bambuto y el río Babasac, mismos que convergen en algún punto rumbo a Magdalena e inicia el río Magdalena, ¿no? Pues es un poco rara la definición porque Itic significa en lengua pima, donde se unen los ríos, Pitiquín. Sí. Y según el padre Molina, Pitiquito es en lengua pápago, que tiene la misma raíz, pitic y pitiquito, y él dice que en pápago pitic significa horqueta, que se parece a donde se juntan dos ríos. Entonces yo mejor me quedo en Imuris con la meseta en forma de pedernal parece más bien un metate, ¿no? Y de hecho sí. Es una meseta. Es una meseta. El municipio de Imuris, la localidad central, ¿no? Lo que conocemos como Imuris, porque hay varias localidades, está sobre una meseta, ¿no? Antes de hablar de la fundación de Imuris, ¿cuáles son esas localidades? Bueno, hay muchísimas. Las principales serían Imuris, Pueblo Nuevo, La Estación, La Mesa, Terrenate, Janos, Las Viguitas, el Alamillo. San Ignacio es del municipio de Magdalena. De Magdalena. Sí, no es de Pero Terrenate sí importa porque sí. Ahí hubo un presidio, ¿no? En Terrenate, sí, en la época colonial. ¿no? Sí. Entonces, ¿quién fundó Imuris? Me voy a regresar un poco antes de la fundación, retomando un poco esto del presidio. Tenemos en Imuris, para entender un poco más incluso la palabra Imuris, ¿no? En la literatura, en la obra del padre Quino, ahí es donde se puede detectar quiénes eran los primeros habitantes que estaban ahí en esa región. Son los indios Imeris. Entonces, la fundación de Imuris, que es el 19 de marzo de 1687, se hace porque es el día de San José, se le pone San José de los Imeris por los pobladores. ¿De la familia de los Pimas? Ahí. Hace unos programas, me tocó ver, de hecho, aquí mismo al arqueólogo César Quijada. Y me llamó mucho la atención porque yo tenía pues la idea de que estos indios Imeris habitaban la región desde hacía más tiempo. Y resulta que él comenta que en trincheras, en 1300, más o menos en el 13, hay un auge en esa cultura, pero acompañado de una decadencia como la mayoría de las culturas a la humanidad, ¿no? Y que consecuente de esa decadencia hay algunas oleadas migratorias y que una de esas oleadas de esos grupos de los trincheras es la pimería alta, ¿no? Claro, entonces, sí. Pues por ahí también encontramos una nueva línea de cómo investigar los orígenes, ¿no? De estos indios Imeris. Para quien no sepa dónde está Imuris, pues está por la carretera federal entre Santana... Entre Magdalena y Nogales, al norte de Magdalena. Así es. Fíjate que apenas ahora me estoy enterando de eso de los Imeris. Bueno, sí, entonces, ¿a quién se encontraron los colonizadores pues españoles? Encontraron a estas personas, a estos personajes, que son nuestros orígenes, y hoy en día podemos saber un poco más de quiénes eran estas primeras personas antes de la llegada de los españoles por algunos sitios arqueológicos que tenemos. Creo que tenemos imágenes ahí en Imuris, y podemos ver las imágenes de las primeras láminas. Tenemos imágenes de uno de los sitios más importantes. Ahí mira qué curioso. No sabía que había tanta... Petroglifos y también pintura rupestre, ¿no? Así es. Este es el lugar de las letras en Imuris. Este se encuentra rumbo a la presa de Comaquito. Está en un cañón. Eso es hacia Cananea, ¿no? Eso es hacia Cananea. Y en ese sitio aproximadamente tenemos 200 representaciones, ¿no? Algunas son antropomorfas, algunas son zoomorfas, tenemos grecas,
figuras de la naturaleza como la que se ve en el centro, en la parte de arriba, que es una representación del sol, del río, quizá un cerro, ¿no? En la parte de abajo está un otero, un lugar en donde estaban los vigías, los vigilantes. Ellos estaban atentos hacia la llegada de cualquier cuestión que representara amenaza, ¿no? ¿Quién podría haber sido esa amenaza en ese lugar? Estoy pensando en eso porque... Otros grupos diferentes que tuvieran ciertas enemistades, ¿no? Del rumbo de hecho, del poniente, quien ¿no? me ha dado más guía acerca de esto es Júpiter Martínez, el arqueólogo sí. Júpiter. Entonces, cuando estábamos investigando esto, me dice, pues quizás suene muy romántico el asunto, pero esos oteros funcionaban casi como en la película El Señor de los Anillos, así me dijo. Veían alguna amenaza, prendían fuego en el otero y después el siguiente otero lo prendía hasta que se comunicaba a donde estaba el principal asentamiento y hacían pues lo que tenían que hacer en cuanto a defensa o a ver pues qué ondas, quiénes eran las personas que venían. Me llama la atención porque veo rico el inventario de sitios arqueológicos, mucho más que lo que conocemos en Caborca. Hay que ir a ese lugar. Hay que ir. Es difícil, un poco difícil, porque pues son varios arroyos que se tienen que pasar, pero claro que se puede ir uno a visitar. Este lugar, ahorita, como todos los demás, que hay que aprovechar para comentarlo, hay dos factores de riesgo. Uno es la naturaleza, principalmente dado que está en un cañón y se está deslavando. Un arroyo. Estas fotografías fueron tomadas hace ya algunos años. Ahorita ya hay pedacería que se ha caído y se está perdiendo. Ya el INAH ya está enterado, pero pues desgraciadamente tienen sus proyectos, ¿no? Y el ser humano... El otro factor es el ser humano que van y hacen sus propios grafitis, ahí sus propios petrograbados sobre las mismas, incluso las mismas representaciones, ¿no? Hay otros sitios también, además de las letras, como el Cerro del Agua Caliente. Este se encuentra yendo de sur a norte, en la primera localidad, en el campo carretero, a espaldas del restaurante Doña María, que ahorita vamos a platicar de ella y sus quesadillas. Ahí está el Cerrito del Agua Caliente, que es un volcán de aire. Y ahí podemos ver vestigios de metates, de cerámica, de hacia el poniente de Imuris. Sí, pocas trincheras, pero en la parte de arriba hay petrograbado y hay también pintura rupestre. Una en particular, que es la que más llama la atención, es la figura de un hombre en la misma posición que los demás petroglifos, con las extremidades abiertas, extendidas, pero esta figura está vestida con algo que parece una túnica negra. Ese es el sacerdote. Sombrero negro, jesuita. Barba negra, pues muy posiblemente jesuita. podemos hablar de ¿Y quién fue ese jesuita, ¿no?, que llegó ahí? Antes que el padre Quino llega Pedro de Pantoja. Entonces, enviado por Quino, supongo. Pues fue mucho antes de que Quino supiera que iba a andar en estas tierras, ¿no? Fue 20 años más o menos antes, ¿no? Cuando llega Quino, pues ya él es el que llega ya no nada más a explorar, él ya llega con la misión de explorar, ¿no? Antes de pasar a Quino, hay otro sitio arqueológico que también quiero comentar, que está en Terrenate, Sonora. ¿Por qué lo quiero comentar? Porque creo que es muy importante, no nada más a nivel local, sino también a nivel, quizá lo que fue Aridoamérica o a nivel nacional. En Terrenate, Sonora, atrás del Molino Pierson, está el Cerro de la Cruz. Es un cerro que tiene una cruz de aproximadamente 8 metros de altura, construido por las personas de la localidad que, como parte quizá del sincretismo religioso, ellos peregrinaban en Semana Santa, subían, tenían esa costumbre. ¿De qué época hablas? Todavía en la década de los 70s, 80s, sí, ahorita sube la gente, pero ya no es tanto la peregrinación con un sentido religioso. Iban y hasta que decidieron hacer esa cruz en la parte de arriba. Pero ¿qué hay en ese cerro o por qué iban? Ese fue el principal asentamiento de todo ese territorio. Ahí tenemos, además de todos los demás vestigios que ya hemos mencionado, algunas estructuras circulares al ras de la tierra y otras con una altura de aproximadamente 1 metro, seguramente con fines ceremoniales, pero además es un cerro de trincheras. Tiene 400 trincheras, siendo el cerro de trincheras segundo en importancia del noroeste de México y del suroeste de Estados Unidos. Sí, ¿no? Claro, sí. Entonces es un cerro bastante importante, la Carapinta está abajo de ahí, es como un complejo que se tiene la idea de tratar de gestionar un museo abierto, ¿no? Está el Molino Pierson, la Carapinta y pues tenemos el Cerro de la Cruz, ¿no? Eso lo sabe el INAH, supongo, ¿no? Lo tiene registrado todo eso. Están registrados nada más. Nada más. Están registrados. Hay mucho más que quesadillas en Imuris. Mucho más.
que quesadillas. Así es. A ver, llegamos entonces a la... A Quino. Quino hace la misión, esa bonita iglesia, pues. Entonces llega Quino en 1687, hace pues todo el proceso de misional que traían ellos ya en consigna y construye el templo de San José de los Imeris, que después es destruido 30 años después por los mismos naturales. Se reconstruye, lo vuelven a tumbar el templo y en 1851 se vuelve a construir el templo de San José, pero ya en un lugar diferente, a un lado. ¿Y quedan rastros del anterior, del original? No, las personas que conozcan Imuris, que ubiquen el templo, para que ubiquemos un poco dónde estaba el templo original, que es muy, muy importante, estando de frente del templo a mano izquierda, en donde hoy está el colegio Monseñor Porfirio Cornides y que antes era la tienda de doña Betina Peralta, ahí era la iglesia original, ¿no? Entonces, ¿la nueva es franciscana o ni siquiera eso? Yo creo que ni siquiera eso, ¿no? Ahí tenemos las imágenes, está ahí viendo en pantalla. Ah, mira. La parte de arriba es una litografía, es un dibujo que está de mediados del siglo XIX. Posiblemente esta sea la primera iglesia, ¿no? No tenemos el dato pues preciso, pero no es la arquitectura del nuevo templo, entonces quizá esa sea la segunda reconstrucción que se hizo, ¿no? Y en la parte de abajo, bueno, pues ya son más modernas, ya del siglo XX, tenemos ahí 3 fotografías concluyendo como actualmente está el templo de San José. ¿Y por qué es tan famoso esto de Pearson? La estación Pearson. Por el molino y por la importancia el molino es el papá, ¿no? En la época del porfiriato. Siglo XIX. Él tiene un molino harinero, aporta capital para el ferrocarril. ¿Es un extranjero que llega ahí? De francés, así es José Miguel Pierson, es el que llega, hace el molino harinero, aporta para el ferrocarril, bautizan Estación Pierson, su molino, pues él se ve ahí beneficiado. Pero su hijo, que nace en 1871, ahí en Terrenate, porque él se casa con una lorta. Ese es el personaje. Es José Eduardo Pierson. Él es famoso porque él se dedica al estudio de la música, estudia en California, después en Europa, regresa a Terrenate, él se encarga de construir el templo de la Asunción de María, que es el que está ahorita en Terrenate, una pintura que está en el templo, de hecho es pintada por él, por Pierson. Y después se regresa a México, en donde ya se queda de por vida hasta que fallece, y es de los maestros fundadores de Bellas Artes. Él fue maestro de Jorge Negrete, fue maestro del sonorense alamense, el doctor Ortiz Tirado. Un muchacho de Imuris en México. Un muchacho de Imuris, famoso. También estuvo un poco en lo que era el teatro antes de ser maestro de música. De hecho, él tenía, el nombre artístico era Mario Lorta, como el apellido de la mamá se ponía. Actualmente, o en el 2002, en el centenario de su obra en el templo, se develó un monumento frente al templo de la Asunción de María de Pierson, ¿no? Todo un personaje. Cuando pasen por Imuris y vayan a Estados Unidos, que no, desde Sinaloa, los que van, dense tiempo y entren al pueblo, ¿no? Claro que sí. Hay mucho más que ver que lo que está en la carretera. Sí. Pero hay otra parte que tiene que ver con Imuris, que es la comunidad china. Sí, así es. Bueno, la presencia china estuvo en todo Sonora. Yo creo que no hay municipio, ¿no?, que sea la excepción. En el siglo XIX, los chinos vienen de su país natal por problemas que tenían, llegan a toda América, no nada más a México. Los que llegan aquí a Sonora llegan como mano de obra barata, después por su cultura de austeridad ahorran, invierten en pequeños comercios que prestan servicios, como por ejemplo lavar ropa, hacer huertas, vender la verdura, lavandería. Pero poco a poco van incursionando más y se van posicionando más en la economía sonorense, hasta llegar al punto en que algunos municipios tenían pues más capital chino que sonorense. Todo el control económico. Obvio, no les pareció a la oligarquía local, y esto provoca una reacción en su contra y toda una campaña que se orquesta en 3 modalidades: prensa antichina, ligas antichinas creadas por José María Arana de Magdalena, y por otra parte legislación antichina, algunas leyes que se promulgan con el propósito todo de poderlos expulsar, ¿no?
Vamos a hacer una pausa en la primera mitad del programa, 1 minuto, y regresamos para seguir hablando de los chinos, pero vamos a hablar de otros personajes de Imuris todavía más apasionantes, los pajareros. Regresamos. Para competir y ganar, pon tu marca con Lorena Burruel, el mall de la televisión. Desarrolla el arte de adquirir con los expertos. Consejos útiles y prácticos de los comercios y empresas en el estado. Lo mejor en productos y servicios están presentes en Pon tu marca. Pon tu marca con Lorena Burruel. De lunes a viernes a la 1 y a las 7 de la tarde por Megacanal Sonora. La señal de tu ciudad. Tu marca con Lorena Burruel. Megacanal. Ahora la señal de tu ciudad. Es diversión con emoción. Es la verdad con libertad. Con el sabor regional. Es diversión con emoción. Es la verdad con libertad. Con el sabor regional. Los pajareros. Bueno, regresamos con el tema de Imuris. Hay muchísimo de qué hablar, pero hay que hablar de los pajareros. De los pajareros, sí, muy poca gente lo conoce, incluso en Imuris, poca gente sabe quiénes son los pajareros. Pero en el o río por qué Sonora están. parece que sí los conocieron Las muy bien. personas mayores ubican porque les tocó vivir en la época en la que los pajareros eran nómadas, ¿no? ¿De dónde salieron esos personajes? El origen, de dónde salieron, no sé. Don Gilberto Escobosa, en paz descanse, él me platicó que ellos eran húngaros, que ellos venían de Europa. Los famosos húngaros que conocemos. Ellos eran húngaros que llegaron a mediados del siglo XIX a México. Ajá. ¿Y se asentaron en Imuris? Antes de asentarse en Imuris, doña María, no la de las quesadillas, otra persona, de las personas mayores que hay ahí con los pajareros, ella nos comentó que vivían en Zacatecas, mucho tiempo estuvieron viviendo en Zacatecas. Después se vienen a Sonora y la forma de vida de ellos, pues como mencioné, eran nómadas. Ellos eran característicos de andar en carretas que ellos mismos construían. Nosotros les decíamos húngaros, pero yo creo que eran gitanos, ¿no? Don Gilberto me dijo que era lo mismo. Sí, es lo mismo, sí. Eso Es lo decir. mismo, pero es una cuestión conceptual son de gitanos, cómo los decimos percibimos. los húngaros, pero son gitanos. O cómo les decimos, ¿no? Pero así me dijo don Gilberto, los pajareros son húngaros, me dijo, ¿no? Entonces ellos andaban con las carretas, pues como húngaros, con los utensilios de cocina colgando, con el burro, con poca ropa. Siglo XIX. Finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ellos, ¿por qué o qué buscaban en cada pueblo? Las fiestas tradicionales, porque ellos son comerciantes y son artesanos. Llega la década de los 50, en 1950, y las mujeres, las pajareras, son las que toman conciencia de la importancia de asentarse para que sus hijos se eduquen, ¿no? Es ahí donde deciden o eligen como uno de los lugares a vivir la estación Imuris, que está sobre un río, ¿no? Otra parte de ese mismo grupo está en el barrio de San Isidro, en Magdalena. ¿De cuántos habitantes estamos hablando? ¿Cuántas personas? Se hizo una investigación hace algunos años, se llama precisamente quiénes son los pajareros, y estamos hablando de menos de 100 personas. ¿Que se asentaron ahí y desde ahí hacían sus recorridos por los pueblos de Sonora o del norte de Sonora? Una vez que se asentaron en Imuris, ya pues fueron sedentarios, pero siguieron trabajando, buscando, pero ya nada más las fiestas tradicionales que les quedaban cercas, porque pues ya echaron un poco más de raíces ahí, ¿no? Sus hijos allí, en los pueblos aledaños, pues los del río Sonora son cercanos, pero ¿por qué pajareros? Porque dentro de sus artesanías ellos hacen cuadros y hacen varias cosas. Digamos, la más característica es las jaulas de los pájaros, ¿no? Y atraparlos y venderlos. ¿De madera o de madera? De madera. Ajá. Entonces, es una colonia de habitantes en Imuris. Digamos y se casaron, se mezclaron con los locales. Se mezclaron, así es. Ellos pasaron el proceso que hemos pasado todos de mestizaje, y ya ahorita de los originales, quizá quede uno o dos. La mayoría ya son nuevas generaciones que ya se incorporaron a nuestra forma de vida. ¿Y no tienen ya las costumbres y la forma de vida o todavía? Fíjate, Nacho, cuando yo estaba en la secundaria, tenía compañeros pajareros, nietos, no sé, ¿no? De qué generación serían.
Y era muy ofensivo que les dijeran pajarero. Para ellos. Muy ofensivo. ¿Y qué apellidos? ¿Recuerdas apellidos? Martínez. No europeos. No europeos, ya castellanizados quizá, ¿no? Y yo me acuerdo, pues de ahí nace la inquietud de saber quiénes eran los pajareros, porque decía, ¿por qué sienten vergüenza? O sea, ¿qué hacen? Las mujeres se visten con faldas largas, brillosas, se ponen trapos en la cabeza, entonces a lo mejor son una etnia indígena, pero pues no, son húngaros. ¿No leía la mano y eso? No. Qué curioso, habría que investigar bien qué tipo de gente era esta que llegó. Bueno, ¿y se dedicaron o se dedican todavía a lo mismo? Muy poca gente, dado que las nuevas generaciones se fueron incorporando a nuevas formas de vida, a nuevos gustos, nuevos intereses, y por lo mismo de que no les gustaba mucho que les dijeran pajareros, pues no hubo mucho la tradición, ¿no?, de irla pasando. Son muy pocas las personas ya. Ahorita se dedican a la venta. Ellos venden en la plaza elotes, sabritas, comerciantes. ¿Cómo se llaman? Algodones de azúcar. ¿Cómo podemos, los que vamos y pasamos por ahí, cómo podemos verlos o identificarlos? Hay que entrar Hay una comunidad que se llama la Estación Crucero, entras por el pueblo, por Imuris, bajas por el río, inmediatamente está la Estación Crucero, ¿no? Y ahí hay pues algunas personas, todavía algunas familias, ¿no? Hacen unos dulces de azúcar artesanales, lástima que no traje fotografías. Esos son los que vendían en las fiestas tradicionales. Sandías, Virgen de Guadalupe, una preciosidad, y todos supongo de azúcar. Que iban a Magdalena el 4, Iban y los vendían, sí, de hecho van a Magdalena también. Y ya no usan carretas, supongo, ¿no? No, ya no usan carretas, ahora usan carros. Carros y todo eso, pero es fácil identificarlos no, a eso. Hoy en día ya no, se está perdiendo ya la identidad en cuanto a la vestimenta, quizá cuando yo era niña, ahorita ya es muy poca la gente, ¿no? Verlos. No podemos hablar de Imuris si no hablamos de las quesadillas. Las quesadillas de Imuris, ¿Y esas de dónde salieron? Las quesadillas, pues todo el mundo la asocia con Doña María de las quesadillas. Sí. Sin embargo, las quesadillas son producidas por familias locales. Pero en todos los ranchos de Sonora se producen esos, ajá, digamos, quesadillas. Sí, porque la quesadilla nada más estamos hablando del queso, no con la tortilla, aunque así le decimos nosotros coloquialmente, ¿no? Doña María, ella se encargó de la comercialización nada más. Ella es originaria de Jalisco, no es de Imuris. Ella llega de Jalisco, se casa con una persona de aquí que se encargaba de construir carreteras. Por azares del destino se establecen en Imuris y un día, pues ella queriendo invertir... Imuris está muy ligado con la construcción de la carretera número 15, yo lo recuerdo. Y del ferrocarril, así es. Sí, primero el ferrocarril y luego la carretera. O sea, lo que es las comunicaciones. Allá había un campamento carretero. Así tradicionalmente, cuando la carretera 15, en los años 50. Entonces esta señora llegó de ese gente, venía ella seguramente, sí. Y se establecen ahí, le compra a don Roberto Molina, de ahí del campo carretero, un mazo, 10 mazos a $1. Fue su inversión inicial y esos los revende en $2. Entonces le saca una ganancia 100%. Del 100%. Le fue tan bien que pues de ahí en adelante metió a sus hijos. Yo creo que les vendía a los trabajadores del campamento y todo eso, Así empezó. Así empezó con las personas que estaban ahí, ¿no? Bueno, y doña María murió ya, ¿no? Doña María murió en el 2007 con 100 años de edad. El restaurante todavía se encuentra ahí, hay muchas personas, sobre todo los foráneos, que llegan, casi es un requisito cuando van a Nogales llegar al restaurante de Doña María, que es atendido ahorita por Rebeca, su hija, porque pues ella ya no está, ¿no? Pero hay muchos lugares donde la gente, otros comerciantes venden quesadillas. Ya es una tradición en Imuris las quesadillas, Sí, ¿no? es parte de nuestra comida típica, de nuestra gastronomía. Digamos que es el producto que nos representa, ¿no? Todo el mundo llegamos a Imuris, a los tacos de carne asada o a las quesadillas. O a los 2 o 3 restaurantes que hay por ahí a la orilla de la carretera. Me gusta llegar a uno de una vaquita, de las vacas, que está ahí. El vaquero. No me acuerdo, pero la figura es vaca pinta negra. Bueno, en Imuris hay personajes famosos. ¿Con quién podemos empezar? Pues ya hablamos de Pierson. De Doña María, podemos hablar de la Güera Carrera. ¿Y ella quién era? Ella era una de los personajes favoritos de muchas de las personas de Imuris. Paula Salcido, ella era originaria de la Mesa del Seri, de aquí de Hermosillo. Era una Seri. Nace en la década, en 1880, y teniendo ya 13 años de edad, se da una epidemia de fiebre amarilla aquí. Entonces ella sale huyendo junto con la familia, llega a Carbó, se casa con Jesús Salcido y después al tiempo van buscando nuevos horizontes de vida y llegan a Imuris.
¿Qué es lo curioso de este personaje? El rol social, económico ¿De qué año que estamos ella hablando? tenía. ¿De qué época? Ya cuando llega a Imuri estamos hablando de los 20 más o menos, ¿no? 1920. Sí. Mientras que Jesús Salcido, el papá, se encargaba de hacer la comida, de atender a los hijos, de darles el catecismo, la güera Carrera se encargaba de trabajar. Ella era la proveedora. Un matriarcado. Un matriarcado, así es, que para esa época estamos Pues hablando de era. algo muy poco Pues común. Ella se vestía con pantalón, con falda larga, con su puro, con su sombrero, y era carretonera. Por eso es la güera Carrera. Tenía una carreta para trasladar personas, pero era muy entrona, como decimos nosotros. Y tenía ¿no? boca de carretonera, supongo, como se dice. Así es una de sus características. Una anécdota de ella rápidamente para que entendamos un poco más de cómo era la güera Carrera. En una ocasión llegaron personas que querían que los trasladaran de Imuris hacia Cananea, pues no había como carretera, un taxi, ¿no? Como un taxi. Nadie la quiso llevar porque el tiempo estaba pues muy feo, estaba lloviendo y pues la güera levantó la mano y dijo yo los llevo, ¿no? Entonces eran días de camino, ¿no? En una de las paradas que se hacían para necesidades fisiológicas o descansar, pues no regresó la güera Carrera. Entonces fueron y la buscaron y la encontraron que estaba en cuclillas, agachada, agarrada de unas ramas, con un bebé en las manos. O sea, la güera Carrera había parido. Sí. Sin el auxilio de absolutamente nadie. Había parido en ese momento, ahí en el viaje. En ese momento, y ella misma bajo corta esas condiciones. el ombligo, corta todo y qué, continúa con su viaje. ¿En qué terminó esta mujer? Esta mujer murió a finales del siglo XX, sola, por lo mismo de que ella era la que trabajaba y pues que no se hacía cargo de la familia, los hijos no tenían mucho afecto por ella. Sí, no se referían bien, de hecho, de ella, ¿no? Murió mayor. Murió mayor, con unos coches, dicen que andaba siempre unas faldonas, unos coches en su casa y el puro, como ¿no? Hasta un que personaje murió. del viejo oeste. Bueno, pues qué apasionante me resultó esta conversación. Yo Imuris nomás, lo poco que sé de la historia del lugar y cuando uno pasa, pero vale la pena llegar. El clima en Imuris es muy agradable, ¿no? Sí, más que aquí, sí. Mucho frío en invierno y no tanto calor en verano. Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, pero antes de irnos yo quisiera mandar un saludo a un amigo de Obregón, Rodolfo Morales Tobar. Don Limpión es un personaje que tiene un puesto de artículos para teléfonos celulares en el Palacio Municipal, allá atrás del Palacio Municipal en Obregón, que lo visito, lo veo cuando voy para allá y le mando saludos porque es un personaje muy inteligente y nos ve con una memoria privilegiada. Y tú tienes que mandarle saludos a Imuris. Así es. ¿Vas cada tanto tiempo vas? Una vez al mes aproximadamente. Mi familia está allá, ¿no? Allá todavía. Allá ¿Y tu mamá, todavía, que también le gusta mucho la historia? Sí, mi mamá es la persona que más me ha apoyado en todo este andar, ¿no? Yo creo que la que te llevó al mundo de la historia, ¿no? Sí, gracias a ella tengo el gusto por la historia. Sí, la conozco. Pues no dejen de visitar Imuris cuando pasen cuando vayan a Estados Unidos. Dense un tiempo, cuando menos unas 2 horas para llegar y hacer un paseo turístico. Y vamos a ir a esos sitios arqueológicos. Nos vemos la próxima semana en otro programa de historia. Hasta luego. Gracias.